José exige 18 millones por la herencia de su padre, pero unos documentos cambiarán completamente sus expectativas. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don José y doña Olfa, doña Esther y doña Elena. Bienvenidas todos. Muchas gracias. ¿Cuál es su caso? Bueno, yo, José Bea, venía por una herencia de mis padres ¿Ya? y venía a pedirle a mi hermana o exigirle, pidiendo ayuda, porque le pido 18 millones de pesos por lo que pienso yo que me toca, no. En la puedo herencia de decir- su papá. Y No puedo decir más, sí, por la herencia de mis padres, de los dos, porque están los dos fallecidos. ¿tiene las fechas de fallecimiento más o menos? Sí, 2000 y 2017. Ya. ¿Y en qué consiste la herencia que dejaron sus papás? Una parcela, Una casa. un sitio, sí, un sitio en Casas Viejas. ¿Y esa parcela usted la comparte con cuántos hermanos más? Somos 5. 5 herederos de su 5 papá. herederos, uno fallecido. ¿Y ese fallecido tiene hijos? Álvaro, sí, 4. O sea, son 5 partes. 5 partes. ¿Y usted quiere que su hermana Esther le compre su parte? Eso es. Me compre mi parte, claro, para yo estar bien con ella. Y pide 18 millones por aquello. 18. ¿Qué opina, doña Esther? Que no lo hallo justo, ¿Por qué? porque es el 25% que les toca a los 5, nos toca a los 5 hermanos, porque el 75% mi papá me lo vendió a mí con usufructo y hicimos la subdivisión, hizo todo mi papá, y queda solamente el 25% que corresponde a Elena y Rafael, que son mis papás. Y eso es lo que hay que... O sea, usted dice, del total de la herencia, su papá le cedió a usted o le vendió el Sí. 75%. Sí. Y de ese total de la herencia queda solo un 25%, 25 que- para los herederos de su papá, que serían 5 hermanos. 5. Sí, O sea, les correspondería un 5% a cada uno. sí. Lo veo injusto yo porque fuimos criados los 5 iguales y en ese sitio... Pero su papá, si decidió cederle los derechos a su ¿Y hermana... eso cómo lo hizo? Sin dinero, porque ella lo dijo una vez, mi hermana. ¿Cuándo habría Mi sucedido hermana eso? lo dijo. Mi papá me vendió 4 años antes de fallecer. ¿Y falleció Y- el 2017, dijo usted? Sí. ¿Como Y- el 2013, 2012? Sí, por están ahí? los papelitos ahí. Él- Estaba enfermo mi papá, sí, en esas fechas, porque ella lo cuidaba y lo veía como hacía ejercicio con una pelota en el fondo del patio. Sí, hermana. No Eso estamos es- hablando de la enfermedad de mi papá porque él no sabe qué enfermedades tenía mi papá. Que Pero nos sé de diga qué murió. de qué enfermedades tenía su papá joven. Usted lo bañó. Usted ¿Pero sabe, qué usted lo enfermedades bañó. tenía su papá? Yo no podía llegar a la casa. ¿Por qué no podía llegar usted? Porque tú misma lo decías y que mi papá no quería verlo, que mi papá ¿Y esto, por que qué mi su papá el papá otro. ¿Y por qué su papá no lo quería ver? Eso es lo que yo quiero que usted me explique. No, pues, debió Cuando habérselo preguntado a su papá. Cuando yo me fui de su casa, Debió cuando usted me habérselo echó. preguntado a su papá, haber acercado al hospital, haber dicho, papito, ¿necesita algo? ¿Necesita un vasito de agua? No, mi papá lo tuviste siempre en la Y a casa. su mamá, A mi mamá estuve siempre con ella y Siempre. ella siempre me quiso y me amó. Lo qué amó a bueno, los 5. Qué bueno que lo amara a usted. A los 5 lo amó, no a usted. Yo soy tu hermano. No, A los usted 5 no es lo mi amó. hermano. Lo amó a los 5. ¿Por qué no es su hermano? No, mi papá le regaló el apellido nomás. Eso yo quiero ¿Cómo hace? una Porque mi demanda papá- después mi de pa- eso. Él no es hijo de mi papá. Mi papá lo reconoció porque él no tenía papá. Es hijo de mi mamá, sí. Pero como se ha comportado de la manera que ha tratado a mi papá después de fallecido, No. no tiene derecho de decir que es mi hermano o es hijo de Rafael Beas. Nunca ¿A qué se tuve refiere? contacto ¿Cómo con se mi papá portaba? yo. Él, Al otro día que mi abuelo falleció, él llegó al otro día pidiendo herencia. No herencia. Llegó pidiendo herencia, llegó con una carpeta, no sé qué habrá tenido esa carpeta. Y él llegó a la casa y dijo, hablemos de la herencia. ¿eso Al es otro día. cariño? ¿Eso es cariño? ¿Y para ti es cariño quedarte con todo, hermana? No, es justicia. Caballero, aquí está la escritura. Efectivamente, su padre, en el año 2013, le vende a doña Esther parte del terreno que él tiene. 649,40 metros cuadrados. Él le vende la nuda propiedad.
conservando el usufructo, o sea, el derecho de usar y de gozar la propiedad hasta el último día de su vida. Y así lo hizo. Por lo tanto, el precio está acorde a la nuda propiedad. Y una vez fallecido el caballero, la señora pasa a ser dueña del total de estos bienes, del derecho de dominio completo. Dice que son 649,40 metros cuadrados. ¿Y cuánto tiene el terreno en total? 1010. 1010. Se le vende poquito más del 50% del terreno. Queda el otro 50. No, poquito menos, queda como un 40%. Ya, 40. 40, 30%. Ya, como dice la señora, le vendió gran parte del terreno a la señora y esto es del año 2013, o sea, ya no admiten reclamo, al contrario. Ya es así. Está listo esto. Solo por el resto del terreno ustedes pueden tener acciones para poder solicitar lo que les corresponda. ¿Cuánto vale el terreno completo? No le sabría decir yo calcularle. Yo calculé 200. Cuando el terreno completo calculé 200. Porque tampoco lo... ¿200 millones todo el terreno? Sí, porque es grande, 2 casas. Si fueran 200 millones todo el terreno, serían 50 millones, el 25%, y ese 50 millones hay que dividirlo en 5 partes. 5 partes. Son 10 millones cada uno. Sí. ¿Y usted Pero- está interesada en comprarle la porción de él? No, no. Una cosa, él dice, hay 2 casas. No son 2 casas, es una casa, porque mi papá, para que le hicieran la casa que se ganó por el gobierno, A mi por mamá el se la subsidio, se la ganó mi papá. Estuvimos en catástrofe, que están los papelitos ahí, que se ganó esa casita. Es una casa. Mi mamá la ganó. No la ganó tu mamá, si mi mamá estaba muerta cuando mi papi se ganó el subsidio. Y Eso mi es lo que papá nunca quedé estábamos... Yo tengo mi departamento y mi papá estaba prácticamente con toda la casa abajo. Yo me llevé a mi papá a mi departamento a Uy, vivir. señor. Nunca se cayó la casa, nunca. Todavía está la casa que tiene al hijo viviendo atrás. Ha Mi hijo. vivido, ha gozado mi sobrino de la casa de atrás. Ha gozado de eso él. Porque ocupa el sitio que si los pertenece a nosotros, lo ocupa el hijo de ella. Pero véndalo, po. Él lo ocupa. ¿Pero por qué lo ocupa? 40 años está ocupando el sitio. Más o menos, yo tengo ese cálculo. Mi hijo tiene 37 años. Pero él nació ahí. No nació ahí. Bueno, si nació en tu casa, que la rentaste para irte para allá para vivir gratis por hermana. Y eso de que no es mi papá, no sé, yo... Creo. Una No demanda. viene, po. Una Don demanda. José, creo que lamentablemente toda la información que usted maneja es errada. Ya. Y como es errada, saca conclusiones equivocadas. Aquí está la herencia. Don Rafael falleció el año 2017. Malo, muy malo él. Perdone que le diga. No sé, asunto Todo lo que suyo, yo si es sufrí. su papá. Que lo Y asuma mi doña Elena hermano. falleció en Nunca se año cayó la 2000. casa. Nunca. Era de madera, ¿cómo se iba a caer? Fue lo que dijeron para el Señor. terremoto y a razón de eso les otorgaron un subsidio. Si usted dice que eso no es verdad, ya prescribió su derecho No, para que- poder haber deshecho todo. Que mi Y hermana si viene bien. es importantísimo que usted escuche para que entienda, porque si no entiende, no van a solucionar nada. Fíjese lo que usted está diciendo. Si usted está diciendo que el año 2010 el terremoto no les afectó, quiere decir que su familia, que usted quiere heredar, mintió y obtuvo un beneficio del Estado mintiendo. Y entonces usted no tiene nada. Ya. 5 hijos. Don José, que está acá. Don Álvaro, que ya tiene hijos. Don Rafael. Doña Esther, que está aquí. Y don Pablo. 5 hijos. Datos importantes. Primer dato. Este terreno se adquiere por resolución del Ministerio de Bienes Nacionales el año 2010. Por lo tanto, es imposible que su sobrino haya vivido 40 años ahí. Cuando vivió hace a lo mejor 20 años atrás o 20 años antes de esa fecha, no era de nadie el terreno o no era de un dueño, no era de la familia, no estaba regularizado el título. El título se regularizó el año 2010 por resolución del Ministerio de Bienes Nacionales. Sí. Ese mismo año
se le otorga un subsidio para construir, reconstruir o reparar la propiedad que hay en ese terreno, producto del terremoto. Año 2010. Si el caballero es dueño de un terreno y le dan un subsidio para arreglar la casita que tiene el terreno, y después el caballero cede el terreno, lo cede con todo. Casa, árboles, raíces, collitas de ratones, Todo de conejos, todo lo que hay ahí adentro. Todo lo cedió. ¿Estamos claros? Sí, lo entiendo. Ya. Y el caballero lo hizo. Cedió el 75% de ese terreno a doña Esther. Año 2012 se firmó la escritura y 2013 se inscribió. Tiempo más que suficiente para el cual ya no se puede alegar nada. Ta. Pasó el tiempo. No se hizo nada, ya es de ella. Que ahí nadie me ayudó, por eso que me le pasó el tiempo. Por la razón que sea, Sí, lo entiendo. ya fue. No lo ayudaron porque Precluyó. Señorita Carmen Gloria, ¿puedo hablar? Por supuesto. Yo soy la esposa de él. Yo con él llevo 34 años juntos. Yo conocí a la mamá, al papá. Yo cuando los conocí a ellos vivían en la parroquia, en otra casa. Ya. Hasta que después compraron la casa de los Suspiros, que les pidieron acá en donde vivían, y se fueron a los Suspiros. No sé el año, de verdad. No sé el año ni tampoco quiero involucrarme más allá. Yo solamente acompañé a mi esposo porque quiero que esto se termine. Ya. Porque ellos son familia, son hermanos. La señora nunca tuvo nada. Ya, Nada. ya entonces... Porque la casa recién se regularizó el 2010. Ya. Yo no dudo que seguramente ocupaba ahora esta propiedad del año 2000 y a lo mejor antes del 2000, incluso antes del 2000. Pero no estaba regularizada, no estaba a nombre de la Claro. familia. Esta propiedad solo pasó a estar a nombre de la familia el año el 2010. Claro, ¿Y a eso nombre de tiene. quién? De don Rafael. La Esther tiene que hablar. ¿Quién Yo la no lo regularizó? hice, No, lo hizo mi papá. Fue don Rafael. Y Ya. fue Don bienes Rafael. nacionales. No fui Por yo. eso, pero yo... Don Rafael hizo los trámites frente a la... Lo único que yo quiero es que esto se termine, no importa que ella no... Si no hay nada, no importa. Doña Olfa, para que Pero se termine, ellos para tienen que, que- Doña Olfa, son hermanos, le no pueden agradezco, andar peleando. le agradezco sus buenas intenciones, pero para que esto se termine, es importantísimo, es fundamental que don José entienda esto. Sí, No hay entiendo. herencia. todos mis Porque si golpes no lo están ahí. entiende, él va a seguir reclamando, va a No. seguir pensando que lo hicieron leso, que lo engañaron, que le robaron y todo lo que dijo. Y no es así. Lo dejo en las manos de Dios. Punto Eso uno. no está ahí en la calle. Punto uno. Este terreno se adquirió el año 2010, cuando doña Elena ya había fallecido. ¿Lo Ya. adquirió quién? Don Rafael. Al año siguiente, don Rafael decide ceder el 75% del total de ese terreno a doña Esther. Ya. Ya precluyeron todas las acciones que pudieran haber habido para anular eso, anular esto, anular cualquier cosa. Hoy lo que queda es el 25% del total del terreno para 5 hijos. Eso es lo que yo le digo, po. Eso es. Eso es lo que yo le digo a él. Que lo que te corresponde no importa, lo que sea, pero ya no, que no anden más peleando, no anden reclamando herencia, porque al final lo que más se valora es la familia. Para. Pero Don dime- Rafael, porque me llaman entendiendo. Sí. Don Rafael, papá, cuando adquiere este terreno muy bien nacional, el segundo trámite que él hace es subdividir este terreno Sí. Sí. para poder ceder una parte a doña Esther o venderle una parte a doña Esther. Y le otorgan 2 números de rol. El 417A, que es el que le vende a doña Esther, y queda el 417B, que le corresponde a los 5 cinco hijos. Ese 417B es el que tienen que o subdividir en 5 partes, que no van a poder por las dimensiones, o vender y repartirse lo que hayan obtenido de ahí. Sí, pues, ¿Qué van a hacer? Ese pedazo de terreno no tiene agua ni luz. Alguien podrá comprarlo. Claro. Sigue siendo de los ¿Por 5. qué no tiene agua ni luz? Si un puro número. Porque es mío el medidor del agua y de la luz porque está en mi terreno. Pero ¿a qué Eso es lo que acuerdo no pueden entiendo. llegar ellos con Que ese vendan. terreno que no se... Pero
Y Que esa venda, parte pero también ¿por le toca dónde a mi entra la mamá, gente ¿cierto? volando? Sí, les toca a los 5. Sí. Y la gente entra volando a ese Sí, sitio. está todo No, cerrado. pues si está el camino servidumbre, pues. Para Y si que tú- Están hubiera- los 3 metros. Tú Caballero, tenés puente. caballero, para que lo No. hubieran podido subdividir, tiene que tener acceso. Sí, está Sí, el pues. acceso. Debe tener acceso. Está. Nunca supe que tenía acceso. Es que usted no yo. sabe nada, no pues, sabe caballero. nada. Es que no se puedo puede. entrar a la casa, no puedo entrar. ¿Qué Imagínate. pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? Doña Olfa, ¿usted entiende si Sí, su sí, marido entiendo. agota un poquito? Porque él alega de todo, pero después dice, es que yo no sé. Y si no sabe, ¿por qué alega? Claro, Pues, es que- caballero? es que Alega deben- porque el papá le vendió, es que después me dice, es que yo no sabía. Alega porque regularizaron la propiedad, después dice, es que yo no sabía. Alega porque no tiene luz y agua, y después dice, es que yo no sabía. Alega porque no tiene entrada, y cuando se entera que sí tiene entrada, dice, es que yo no sabía. Es que entonces podemos estar alegando de aquí a la eternidad. Sí, pues. exacto. Sí, ¿no? Por Sí, eso, se entiende, por eso se entiende. que se hizo esto, para que pudieran ver regularizar eso. Porque para vender se supone que va a haber que cerrar porque se le va a ocupar un pedazo Está cerrado. del terreno que le corresponde al Esther. Está cerrado. Y ahora los... ¿Tiene cerrado usted el sitio Mi 417? papá lo dejó cerrado. Ya, está Uy, listo qué entonces. mentirosa, mi Ya, papá pero después sí abierto está, no eso. importa. Ya los viejos lo Qué tienen más. mentirosa el este. Entonces, ¿qué puede hacer él para poder tomar posición con los hermanos y vender el terreno? Venderlo, eso Que puede se hacer. pongan de Exacto. acuerdo, pues lo vendan. Exacto. Eso Eso es lo solamente. que... Doña Olfa dice quiero recuperar la familia, que hay una Exactamente. familia que se Pero está parece que no se perdiendo, ve. una familia que debiera unirse. Pero hay pocos parece indicios que- de que aquí sí. hubiera una familia unida o que hubo alguna vez. A se eso va a poder. mismo quería llegar yo. Acá hay harta historia de por qué llegamos a esto hoy en día. Hay familias, Carmen Gloria, que tienen lazos sanguíneos, pero no se comportan y no viven como familia. Y eso pasa y es parte de la vida, que por lo general cuando hay, por ejemplo, algún duelo, las familias muchas se disgregan y en situaciones en donde la familia que vive un duelo, porque uno vive un duelo personal y el familiar, y en esta familia se vuelve a reunir en torno a una nueva figura o queda disgregada. Eso pasó en esta familia de una manera muy potente. Porque acá la figura del papá es una figura que, tal como dice la señora Esther, generó una falta de unión. ¿Qué pasó ahí, señora Esther? Es que mi papá no era buena persona. Como dijo don José hace un rato, dijo que era muy Exactamente. mala persona. Sí, él lo dijo, pero conmigo fue el papá más bueno que existe. Por eso te echó y tú No en mi me, casa. jamás en la vida mi papá me pegó. ¿Usted se acuerda cuando yo era pequeña? ¿Qué hizo? Le crié nomás. Uy, No me señor. crió tampoco, porque mi mamá salía a trabajar y ¿Quién lo nos cuidaba? dejaba en custodia de él, pero Volviendo él no al se tema, comportaba volviendo al tema, o sea, su papá entonces Pero- no fue un muy buen papá. con ellos, Con porque ellos eran faltos de respeto. No lo querían a mi papá. Mi papá les prohibía que salieran, ellos salían, se amanecían en la noche, andaban tomando, se quedaban afuera, muchas cosas. Cuando tenemos un hombre machista, violento, que resuelve las cosas de manera agresiva y protegía a esta hija porque era la única mujer, pero los otros 4 hermanos vivieron una vida de mucha violencia y mucho maltrato de la cual fue Entiendo. testigo la señora Esther. Cuando hay un hombre o mujer, quien sea, cuando hay una persona maltratadora que agrede a alguien, alcohólica y violenta, maltrata a todos. sí. Acá la señora Esther también fue maltratada, aunque no quiere aceptarlo, y eso genera Psicológicamente. la relación que tienen hasta el día de hoy. En estos hermanos, La mala relación que tienen. que no existe Definitivamente, básicamente, sí. ninguno de estos hermanos habla mucho con el otro, no saben dónde están. Hay hermanos que no pueden encontrar y que de repente aparecen. Yo hablo con el hermano, pero anda viviendo arriba de un cerro. El No otro quiere vivir Estamos porque se le hablando murió la de una hija. situación extrema, en donde la violencia que vivieron genera secuelas hasta el día de hoy que ni siquiera ustedes pueden Hemos ver, sanado. que ni siquiera ustedes quieren darse cuenta del daño que aparece y que se puede ver y que nosotros lo estamos viendo acá en cómo se tratan, en la información que sacan el uno del otro, en cómo van cambiando los discursos con tal de dañar al otro, Exactamente. los dos. Esto no es más que consecuencia de un padre maltratador que generó diferencias, que hizo que estos hermanos no pudieran generar lazos como hermanos, en donde todos y cada uno de ellos ha tenido, y no voy a entrar en detalle, pero todos han tenido algún
tipo de problema importante como consecuencia de haber vivido en violencia. Perfecto. Perfecto, el dato que tú entregas y el análisis que tú entregas, que es absolutamente concordante con lo que uno puede apreciar simplemente al escucharlos y ver, intercambiar ideas. ¿Destruye inmediatamente su pretensión, doña Olfa, de que esta familia se reencuentre claro, o se vuelva una familia por unida? lo que veo, porque, discúlpeme, señorita Nunca lo fue. Carmen Gloria, Nunca lo fue. es Nunca que lo yo, hemos sido. de verdad, jamás tuve una... Lo que me causa impresión ahora es que ella me diga, sí, tú estás con mi hermano, pero destruiste otra familia, lo cual eso es mentira, es falso. No me lo esperaba de ella, Es porque el dato- yo le tenía mucho cariño y yo no No espero nada de ustedes dos. No, si yo tampoco. Y no quiero nada Por- con ustedes dos. Es el dato Gracias. menos relevante. Gracias de todas maneras, Es el te lo dato, agradezco. es el dato menos relevante de Sí. toda esta historia. Solamente es una Que- muestra más de que es imposible Exactamente, aquí no, imposible. reparar y unir esta familia. No. Y por lo Imposible. tanto es imposible que se vayan a poner de acuerdo para disponer de un bien en común. Eso no va a pasar. Y todos esos improperios, por así decirlo, o toda esa información que se han entregado entre ustedes, no muestra más que los dos tienen un grado de violencia importante y que ustedes dos, para poder vivir una vida tranquilos, sería importantísimo que hicieran un tratamiento, miraran su pasado, lo sanaran y salieran adelante. Tanto la hermana como el hermano son víctimas y consecuencias de la violencia y han elegido vivir su vida en torno a eso. Y no hay forma de que juntos vayan a lograr salir de esto. Tienen que salir por separado, Por separado. y después quizás, esperemos, se pueda generar un vínculo. Perfecto, está clarísimo. Muchas gracias, Pamela. Ojalá que Ojalá que usted, por lo menos, doña tengo Esther, una- asuma y analice lo que está diciendo Pamela, Sí. porque si uno lo tiene tan internalizado y tan normalizado, generalmente lo va repitiendo y al repetirlo lo hereda a generaciones siguientes. Entonces, hay que sanar, Sí, muchas Exacto. gracias. terminar con esta historia de violencia. Señorita y que esto Carmen quede en el Gloria, pasado. tengo una foto de mi nieta aquí, de mi sobrina que diga, de muchos años. Qué Porque bueno. yo siempre la quise, sí, Ya. es mi familia. Sí. Y quiero saber qué puedo hacer con las fotos, si la puedo seguir teniendo. Guárdela, póngala en el diario de vida, compren un marquito, lo que usted quiera. Ya. Gracias. Señores, resumiendo, quiero que les quede clarísimo. El terreno 417A es absoluta y plenamente de dominio de doña Esther. No hay ninguna discusión. Con la casa, con los conejitos que andan dando vuelta, con los arbolitos que hayan adentro, con todo. Todo es de ella. Completo, 417A es de ella. El terreno 417B es de los 5 hermanos. Se puede disponer de él. Se ponen de acuerdo y lo venden y van a firmar todos al posible comprador, que yo creo que es imposible con la relación que tienen. No pueden obligar a doña Esther o a ninguno de los herederos a comprar las porciones de los otros. No pueden. Cualquiera de ellos puede cederle a quien quiera el terreno, el pedazo o los derechos que tenga sobre eso. Y si quieren disponer del terreno y no son capaces de ponerse de acuerdo, que es lo más probable, cualquiera puede iniciar el juicio de partición. Si usted, doña Olfa, y su marido deciden que quieren vender ese terreno, inician las acciones para que se realice un juicio de partición, notifican a todos los herederos y finalmente un juez partidor va a terminar vendiendo o arrebatando ese terreno y dándole a cada uno lo que corresponda. Y con esto cerramos la sesión.